Les decíamos que estamos con Ricardo Forster, filósofo, yo dije sociólogo en realidad, en la familia Forster hay sociólogos también, pero él es filósofo. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Estaba leyendo el último documento de Carta Abierta, muchas preguntas y algunas respuestas que hay en este documento. Tal vez lo que más está saltando a la vista en este último tiempo tiene que ver con la reforma de la Constitución y la posibilidad incluso de una asamblea constituyente. Algunos dicen, ¿para qué reformar la Constitución siendo que este gobierno ha podido llevar adelante muchos proyectos políticos sin la necesidad de reformarla? ¿Para qué reformarla? A ver, yo creo que en principio lo interesante es generar un debate alrededor de qué significa una Constitución, por qué una sociedad a medida que va transformándose necesita abrir el texto constitucional, ponerlo sobre la mesa y amplificar en un gran debate público los núcleos de la novedad, los elementos transformadores, las diferencias con aquellos otros momentos históricos donde se plasmaron las constituciones previas. Nunca hay que perder de vista que la Constitución que hoy rige la vida de los argentinos se define claramente la década del 90, una década con una impronta ideológico-económica, con un modelo de país y de sociedad que fue precisamente el que entró en crisis a partir del 2001 y el que fue redefinido a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Eso supone que tenemos que discutir matrices, concepciones ideológicas, núcleos que le dieron a esa Constitución del 90 una capacidad normativa muy poderosa. Eso, por supuesto, no significa que no haya incluso elementos de esa Constitución reivindicables que se pueden mantener. Cuando uno dice discutir, reformar o incluso ir hacia una nueva Constitución, eso no significa que las tradiciones constitucionalistas de un país no puedan permanecer incluso en la nueva Constitución. Por ejemplo, el artículo 14 bis, un artículo, es una paradoja, extraordinario, promulgado por una Constitución absolutamente ilegítima, porque fue el producto de un golpe de Estado, como fue el del 55, y de una asamblea constituyente en la que se había nada más que proscripto al principal movimiento político argentino. Yo creo que la discusión hoy es la discusión que tiene que ver con cómo consolidar en lo que es la ley constitutiva de la nación las transformaciones estructurales que vienen desplegándose en la Argentina, no solo en el orden económico, sino también en el orden de lo que podríamos llamar la política de derechos humanos. Incluso escuchaba tu presentación lo que tiene que ver la transformación del modo como la Argentina y los argentinos ven su lugar en Sudamérica, que esto también es un cambio notable respecto a las mentalidades, respecto incluso a las estructuras constitucionales del 53, del siglo XIX en adelante, donde Argentina miraba allende el Océano Atlántico, miraba hacia el norte lejano y no sentía para nada que tenía un destino sudamericano. O hipótesis de conflicto, de guerra. O hipótesis de conflicto, Brasil, Chile. Y yo creo que es muy interesante este proceso de profunda transformación de la realidad continental que amerita que también en un texto constitucional se lo discuta. O la problemática ambiental. Ahora, vos utilizás mucho la palabra discutir. ¿Te imaginas una asamblea o una reforma de la Constitución al estilo de lo que fue en la década del 90 entre cuatro paredes discutiendo los partidos políticos? ¿O te imaginas algo similar, entre comillas, sin copiar el modelo, a lo que pasó en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde se le lleva el texto a la población? Es un proceso que lleva un tiempo, pero hay un rico debate con los movimientos sociales. Sí, sin dudas que nosotros incluso en la carta lo decimos, que se trata de generar un movimiento constituyente que encuentre a su sujeto soberano capaz de ser el lugar, el sitio por el que pase la gran discusión pública. Obviamente que hay un mecanismo que es fundamental, que es una asamblea constituyente, pero esa asamblea constituyente debiera ser el lugar al que van confluyendo todos estos grandes debates que atraviesan diversas problemáticas, la problemática ambiental, la problemática educativa, la problemática de la salud, la cuestión de la propiedad, si el único modelo de propiedad tiene que ser el modelo de la propiedad privada o si podemos incluir también un concepto de propiedad social o de economía social. Ahora, ustedes no ponen fecha. No, no ponemos fecha porque nos parece que... O sea, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega? Con voluntad política, generando la necesidad que emerja también de la propia trama social de un debate de este tipo. Tampoco pecamos de ingenuidad. Sabemos que un debate constitucional en una realidad como la Argentina está atravesado por la problemática de si reelección sí o reelección no, que en la Argentina incluso en ciertos momentos claves de la invención constitucional
la cuestión reelectoral fue decisiva, tanto en el 49 como en el 94. Tratamos de no reducir la cuestión constitucional a lo que es efectivamente lo que una parte significativa de la voz política opositora, o incluso también dentro de las fuerzas del kirchnerismo, plantean como el elemento central, que es si efectivamente se le dará o no oportunidad a un nuevo mandato de ganar las elecciones, por supuesto, a Cristina Fernández, ¿no? Ahora, en el documento de ustedes, en esta carta abierta número 12, hay una crítica bastante dura hacia los sectores de oposición que no tienen propuestas. Esto está en línea con lo que planteabas de que lo único que se plantea desde la oposición es que se busca la reelección y no se quiere debatir todos los otros temas, porque parece casi monotemático. Monotemático, yo diría que hace mucho tiempo, y este es un problema para la democracia, la oposición política ha entregado su propia capacidad de intervención pública a la agenda que básicamente elabora la corporación mediática. En realidad, el lugar desde el que se construye el mecanismo opositor no son los partidos políticos, no es la estructura parlamentaria, sino que son los medios de comunicación concentrados. Hay una agenda clara, decisiva, que va cambiando en función de la estrategia, y la oposición política, que es diversa, que no es exactamente una oposición en singular, sino que son oposiciones en plural. Eso se demostró después de lo que fue la elección del 2009. El famoso Grupo A se deshilachó y no pudo constituir una oposición efectiva. Pero el problema grave es que la oposición no le dice a la sociedad, si pudiese constituirse una fuerza política real de oposición, qué proyecto de país, qué sociedad, con qué está de acuerdo y con qué está de desacuerdo. Tiene el problema, como vos decías, de estar casi rehenes de la agenda. De hecho, pero de su propio vacío también. De su propio vacío. Cuando Wiener dice que en realidad en la política de alianzas no hay límites y que incluso el macrismo podría ser parte de una política de alianzas, ¿no siente un poco de ruido en su propia tradición? El socialismo se declara una corriente progresista. Yo no sé cuánto de progresista tiene todavía, sobre todo si lo comparamos con otros socialismos como el español o el chileno, que terminaron montando políticas neoliberales y aliados finalmente de los sectores del establishment y de las grandes estructuras del capitalismo financiero especulativo. Pero lo cierto es que no se ve en la oposición un discurso claro. Me parece que el discurso más claro, paradójicamente, es el del macrismo, que sin decirlo, porque nadie se atreve a decirse de derecha, queda mal, no es cool, no es elegante, queda mejor decirse de centro, o incluso decir que uno no tiene ideología, sino que apunta a la gestión, al buen gobierno. Pero lo cierto es que el macrismo claramente expresa una idea de cómo se gobierna, ¿no? El 0800, la lógica de constituir a los jóvenes en sujetos a ser vigilados y castigados si es necesario, el modelo como despliega, el modelo que despliega en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos claramente un proyecto político para la sociedad argentina, quizás, aunque absolutamente autorreferencial a los kilómetros que ocupa la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué quieren decir ustedes cuando en el documento plantean que hay una nueva derecha que quiere que se olvide lo que le da fuerzas a esta experiencia contemporánea? ¿Qué es esta nueva derecha? Hubo una carta que fue la tercera carta, donde nosotros hablamos de una nueva derecha, que las derechas tradicionales, trogloditas, anacrónicas, reaccionarias, autoritarias en su discurso, ya no tienen lugar en una sociedad atravesada por los medios de comunicación, por matrices democráticas, y que las derechas han aprendido también el discurso de lo políticamente correcto, han aprendido también a hablar de democracia, de derechos en general, han sabido utilizar con mucha astucia incluso elementos y símbolos de tradiciones populares, lo hemos visto en el conflicto de la 125, hasta se atrevieron a usar una madre de Plaza de Mayo en el famoso acto de Rosario. La Federación Agraria, con su historia, se convirtió en bisagra para permitirle a la sociedad rural ofrecerse al conjunto de la sociedad como si fuera una fuerza campesina casi. ¿Incluirías a esta nueva derecha a sectores que pertenecían a la derecha en líneas generales en el pasado y que ahora están dentro del kirchnerismo? Sin dudas, nosotros lo decimos claramente. No hay herencia por derecha al interior del kirchnerismo. No ponemos nombres, pero queda claro que estamos pensando en que el kirchnerismo necesita construir su continuidad a partir de sus líneas legítimas que tienen que ver con un concepto de sociedad
afincado en la distribución de la riqueza, en la política de derechos humanos, en el proyecto latinoamericanista, en el reforzamiento del rol del Estado, en la capacidad de construir política, de enfrentarse con coraje a lo que han sido históricamente los núcleos del poder real en la Argentina, que son las corporaciones. No creemos ni que Scioli, ni que Massa, ni que Urtubey, ni todo lo que tenga que ver con esa tradición del peronismo conservador o pro-establishment o neodualdista o como queramos llamarlo, o incluso de viejas matrices menemistas, sean la continuidad del kirchnerismo. Interesante esto también, seguramente da para debatir y mucho. Gracias, Ricardo Forster, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y después estamos con Marcelo Martinezzi, que era el director de la televisión pública al momento del golpe de Estado parlamentario en Paraguay.